Sigamos al Señor sin prejuicios. Sobre esto vamos a meditar el día de hoy en la palabra que estamos leyendo en el Evangelio de Lucas en el capítulo 4, en los versículos del 16 al 30. Amada familia, qué gusto compartir juntos la palabra de Dios. Acompáñenme, vamos a leerla. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: De cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo, que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Quién es Jesús? La pregunta fundamental que vamos a estudiar en este capítulo 4 que estamos leyendo del Evangelio de Lucas es justamente esta: ¿quién es Jesús? A lo largo del capítulo vamos a poder observar cómo empieza a crecer la fe de aquellos a quienes Jesús reunió alrededor de él, y es lo que nos enseña también en este tiempo, a que nuestra fe vaya creciendo, porque el Señor ha sido quien nos ha elegido y nos ha acercado a él. En el discurso de la sinagoga, Jesús empieza explicando una autodescripción de la misión que él tiene. En este mismo discurso, Jesús da lugar al cumplimiento de las Escrituras en Isaías 61:1 y 58:6. Él menciona que la unción de Dios que está prometida en esos pasajes se cumple en ese mismo día. Y Jesús no estaba apelando simplemente a una descripción hecha por el profeta Isaías, sino también estaba haciendo una afirmación de que ese era el papel real que Jesús tenía en ese momento. Él traería la salvación a todos los que estaban en necesidad, pobres, ciegos y cautivos. Su misma presencia significaba la liberación de la esclavitud, de aquella esclavitud arraigada en esa naturaleza pecaminosa que el Señor comienza a transformar hacia adelante, ¿verdad? A través de todos los milagros, tanto de liberación como de sanidad que hace, quitando esa potestad de Satanás sobre la vida de las personas. Sin embargo,
Es importante observar que los prejuicios nos hacen mucho daño. Como dice en la meditación, no nos permiten creer por completo en Jesús. Al oír las palabras de Jesús, algunos están de acuerdo. Otros se maravillan de su palabra de gracia, pero pronto dudan del carácter mesiánico de Jesús, preguntándose, ¿no es este el hijo de José? Ellos conocían a Jesús porque Jesús todos los sábados estaba con ellos ahí en la sinagoga. Era el lugar donde él había crecido, donde él estaba junto con sus padres, ¿verdad? Y por supuesto, el prejuicio se vuelve más fuerte que la salvación que estaba hablándose en ese momento por parte de Jesús. Los prejuicios nos impiden a creer y endurecen nuestro corazón. Por lo tanto, debemos cambiarlos por una fe íntegra que nos permita alcanzar la salvación en nuestro Dios. Amada familia, meditemos en esta palabra, haciendo a un lado todos los prejuicios que tenemos, porque eso, como decíamos, endurece nuestro corazón y nos limita a creer en la palabra que ya el Señor ha hablado y en las promesas que Él ha dado a nuestras vidas. Nos escuchamos en la siguiente cápsula. Que el Señor les bendiga.